Hola, buenos días o buenas tardes. Continuando con el capítulo de inversiones, vamos a retomar el tema y vamos a compartir pantalla con el PowerPoint. Así continuamos, en este caso, con participaciones permanentes en entes societarios. Respecto de la medición inicial, volvemos siempre al mismo tema, la medición en los distintos momentos de incorporación al patrimonio y en un momento posterior que generalmente es el cierre del ejercicio. La medición inicial es el costo de adquisición que tiene que ser representativo de su valor corriente en plaza a la fecha de compra. Y la medición en un momento posterior también tiene que ser un valor corriente de mercado o un valor razonable, así debería ser, pero puede no existir un mercado, o bien puede ser que los valores de mercado no sean representativos del valor de esa tenencia, lo cual va a justificar el empleo de otros criterios, o bien el de costo, o bien el de valor patrimonial proporcional, que llamaremos de ahora en adelante BPP, siempre con límite en el valor recuperable. ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo de evaluación? En general, siempre ese va a ser nuestro límite de evaluación, el valor recuperable. Entonces, medición inicial y medición en un momento posterior. Medición al costo. Recuerden que al final de la diapositiva anterior vimos las dos opciones. En este caso, en la medición al costo, la inversión se mantiene a su costo. ¿Qué resultados reconocen? Cuando se declaran dividendos en efectivo o en especie. Y la crítica, que ya la mencionamos cuando vimos las inversiones en acciones como inversiones temporarias, es que no representa el costo el verdadero valor de la inversión y que solo reconoce resultados que se declaran bajo la forma de dividendos y por el periodo en que se declaran. No respeta el principio de vengados. Recuerden que este método lo llamamos método de costo más dividendos. Y la opción es el BPP, el método del valor patrimonial proporcional, que es un método de medición y contabilización de participaciones permanentes en otras sociedades. Vamos a ver más adelante que se tienen que dar ciertas características, se tienen que verificar determinados aspectos para aplicar el método. Y este método fija pautas de medición de la inversión, tanto en el momento de incorporación como en momentos posteriores, y pautas para el reconocimiento de los resultados provenientes de dicha inversión. Método del valor patrimonial proporcional está definido, el método de inversiones está tratado en RT 17, pero puntualmente el método del BPP está reglado, normado por la resolución técnica número 21. Y dice que cuando se ejerza control conjunto o influencia significativa en el sentido indicado en la sección 1 de la resolución técnica 21, se utilizará el método del valor patrimonial proporcional que esa norma describe. En los restantes casos, si no se da esa condición de que exista control conjunto o influencia significativa, la medición contable de la participación será el costo, los dividendos en efectivo o en especie se reconocerán en el periodo de su declaración, la porción originada en resultados devengados por la sociedad emisora antes de la adquisición de las participaciones se deducirá del costo de la inversión. ¿Se acuerdan que esto lo vimos ya también en inversiones temporarias? Si existen dividendos declarados no pagados, no forman parte del costo, tienen que tener un tratamiento diferencial, hay que segregarlo y contabilizarlo como un crédito, como un dividendo a cobrar. Y el resto se imputará al resultado del periodo. La recepción de acciones con motivo de capitalización de ganancias, dividendos en acciones, ya lo vimos también, o de cualquier otro rubro del patrimonio, porque puedo estar capitalizando reservas,
no dará lugar a cambio alguno en la medición contable de la participación. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se percibían dividendos en acciones, no realizábamos ninguna registración contable? No da lugar a cambio alguno en la medición contable de la participación. La resolución técnica 21, sección 1, en el punto 1.1, nos define qué es el BPP. Dice que es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo de adquisición, según lo que determina la norma, modificándose posteriormente el valor de la inversión para reconocer la parte que le corresponde a la empresa inversora en las pérdidas o ganancias de la empresa emisora que se hayan producido con posterioridad a la fecha de adquisición. Las distribuciones de ganancias acumuladas que no sean dividendos en acciones reducen el valor de la inversión. Esto lo vamos a ver con mayor claridad a medida que avancemos en el desarrollo del tema. ¿Cuándo debe aplicarse el método? ¿En qué momento debemos aplicar el método del valor patrimonial proporcional? Debe aplicarse desde el momento en que se ejerce control conjunto de influencia significativa en una empresa y siempre que la inversión no haya sido adquirida y se posea con vistas a su venta o disposición dentro de un plazo de un año, en cuyo caso deberá medirse a su valor corriente o si su obtención fuera imposible o muy costosa a costo original. Volvemos sobre la intención del ente, sobre los aspectos que deberíamos considerar cuando vimos inversiones temporarias para clasificarlas como tales o para clasificarlas como permanentes. Si yo, por más que yo tenga control conjunto, influencia significativa, más adelante vamos a ver en qué consisten estos conceptos, por más que yo tenga control, si la inversión fue adquirida con la intención del ente es disponerla dentro del plazo de un año, va a ser una inversión temporaria y valoremos a su valor corriente o al costo original si no lo podemos determinar. Entonces, este es un aspecto a considerar muy importante. Y acá vamos a entrar a definir qué es control conjunto o influencia significativa, son los distintos niveles de participación, que van a determinar si debo aplicar o no el BPP. ¿Qué es control? Es el poder para definir y dirigir las políticas operativas y financieras de un ente. Se logra a través de la participación mediante cualquier título que otorgue votos suficientes para formar la voluntad social en forma directa o en forma indirecta, a través de sociedades controladas, medido a la fecha de cierre o periodos intermedios de la empresa controlante. Acá empezamos a utilizar terminología que nunca habíamos visto hasta este momento. Acá tenemos una empresa inversora que compra acciones de una empresa emisora de esas acciones. Si la empresa inversora tiene control, va a llamarse controlante y la empresa emisora pasa a ser la controlada. ¿Sí? Empezamos a utilizar, nueva terminología. Entonces, empresa inversora es controlante, empresa emisora es la controlada. ¿Cuándo hay control conjunto? ¿Es control conjunto? Control conjunto es el poder compartido por la totalidad de los socios, o si no es por la totalidad, por los que posean mayoría de votos, en virtud de acuerdos escritos, debe haber acuerdos escritos, que han resuelto compartir el poder para definir y dirigir políticas operativas y financieras de un ente. Se entiende que un socio ejerce control conjunto con otro u otros socios cuando las decisiones mencionadas requieran su expreso acuerdo. Después vamos a ver unos gráficos para tener mayor claridad en estos conceptos, pero la idea es que puede haber socios que no tengan el control absoluto, no tengan más de la mitad de los votos, pero se ponen de acuerdo con otros y que en conjunto tienen la mayoría absoluta. Debe haber acuerdos escritos y las decisiones que se toman requieren el acuerdo de todos los demás.
no mencioné, pero ¿qué implica tener votos suficientes para formar la voluntad social? ¿Dónde se exterioriza y se pone de manifiesto la voluntad social? En las asambleas. En las asambleas los socios toman decisiones a través de su voto, que están en proporción a la cantidad de acciones que tengan, a la cantidad de votos que representen las acciones que tienen. Y formar la voluntad social es poder decidir en determinado sentido en la asamblea. Bien, influencia significativa. ¿Qué es la influencia significativa? Es poder intervenir. Fíjense que ya no se pueden definir o dirigir, se interviene en las decisiones de políticas operativas y financieras de un ente sin tener capacidad para controlarlas. Es decir, no hay control ni hay control conjunto. Pero puedo influir. La RT21 enumera una serie de pautas cualitativas a partir de las cuales se puede definir la existencia de influencia significativa en una sociedad inversora en relación a la emisora. Es decir, fíjense, pautas cualitativas, ya no depende de porcentaje de participación en la sociedad. Bien, sigamos. Volvemos al concepto de control. Es el poder para definir y dirigir políticas operativas y financieras de un ente. La empresa inversora posee una participación por cualquier título que otorgue votos suficientes para formar la voluntad social. Se entiende que se tiene la voluntad social cuando se cuenta con más del 50% de los votos posibles en forma directa o indirecta a través de empresas controladas a la fecha de cierre del ejercicio o periodo intermedio de la entidad controlante. Esto es lo que llamamos un control absoluto o exclusivo. El inversor tiene el control en forma solitaria. O B, la empresa inversora posee la mitad o menos de los votos necesarios y ya no tiene más del 50%, pero en virtud de acuerdos escritos con otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto de las acciones. ¿Para qué? Para definir y dirigir políticas operativas y financieras y nombrar o revocar a los miembros del directorio. Este es un concepto más amplio de control. No hay control absoluto o control exclusivo. Y acá lo vamos a ver gráficamente. Control directo o control indirecto. ¿Cuándo el control directo? Cuando la sociedad A, ¿se acuerdan que dijimos que la vamos a llamar controlante? Tiene más del 50% de los votos de la sociedad B, que llamamos controlada. Acá no hay otro socio o grupo económico que tenga el control. Yo tengo más del 50%. ¿Cuándo hay control en directo? Cuando la sociedad A, que va a ser la controlante, y C va a ser la controlada, fíjese que en forma directa A tiene un 30%. Pero ¿qué pasa? A es controlante a su vez de la sociedad B y B tiene el 30% de C. En consecuencia, en forma indirecta, A tiene un 60% de C. Acá vota en forma directa y acá vota a través de su sociedad controlada, que va a votar en el sentido que A le indique porque tiene el control. ¿Queda claro? Entonces, acá hay un control indirecto. A es controlante de C porque lo hace parte en forma directa y parte a través de una otra controlada. ¿Y cuándo hay control conjunto? Tenemos una sociedad A que tiene un 30%, una sociedad B que tiene un 30%. Claro que acá hablamos de sociedades, pero pueden ser personas físicas. Acá puede haber una persona física. Hay acuerdos escritos entre ambas donde establecen las pautas en que se van a tomar las decisiones y cómo va a funcionar este acuerdo, y en forma conjunta tienen el control de C, porque tienen el 60% en este caso. Esto es control conjunto. Lo dejamos un poquito para que lo visualicen. Bien.
Y vamos a la tercera modalidad de participación, que es la influencia significativa. Dice que es el poder de intervenir en las decisiones de políticas operativas y financieras de una empresa sin llegar a controlarlas. Se presume que la empresa inversora ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente a través de sus controladas, el 20% más de los derechos de voto de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente la inexistencia de tal influencia. A la inversa, se presume que la empresa inversora no ejerce influencia significativa si posee menos del 20% de los derechos de voto de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar la existencia de dicha influencia. Acá vamos a ver después que este tema del 20% no es tan así. Recién vimos en la diapositiva anterior que hay pautas cualitativas que van a definir o no la existencia de la influencia significativa. Pero esto puede ser una pauta, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Queda claro? Porque puede ser un indicador, pero no es el único. Pero bueno, ya definimos lo que es influencia significativa y vamos a ver cuáles son esas pautas cualitativas. Aspectos que evidencian la existencia de influencia significativa. La posesión por parte de la empresa inversora de una porción del capital, que representa votos para la asamblea, que le permita influir en la aprobación de los estados contables y la distribución de utilidades. B. Representación de la inversora en el directorio u órganos administrativos superiores de la emisora, es decir, que pueda participar o designar gerentes, jefaturas en la empresa emisora. La participación de la inversora en la fijación de políticas operativas y financieras de la emisora, es decir, que pueda participar en la fijación de esas políticas. La existencia de operaciones importantes entre emisora, inversora y emisora, que sea su único proveedor o su único cliente, es decir, imagínense ustedes que si la empresa inversora es el único proveedor o es el único cliente de la empresa emisora, puede condicionar, porque tiene un poder adicional, puede condicionar las decisiones de la empresa emisora. Dependencia técnica de la empresa emisora respecto de la empresa inversora, respecto de conocimiento, de know-how, de distintas situaciones de dependencia técnica que pueda tener. Intercambio de personal directivo entre las empresas. Pero además debemos tener en cuenta, entre otras cosas, otros aspectos. Si se puede dar alguna de estas circunstancias, pero tenemos que mirar también en qué forma está distribuido el resto de capital de la empresa emisora, que haya mayor o menor concentración. Por ejemplo, si yo, empresa inversora, tengo el 49% de la empresa emisora, prima facie puedo decir que puedo tener influencia significativa. Pero si el otro 51% está en poder de un solo socio, no voy a tener influencia significativa porque no tengo la mayoría. Si el otro socio vota algo distinto de lo que yo quiero votar, voy a perder la votación. Por eso hablamos de una mayor o menor concentración. Ahora, quizás yo puedo tener el 30 o el 35% y el 70 o el 65% restante, esto no es taxativo, está muy atomizado, es decir, hay gran cantidad de accionistas con una participación muy pequeña, es muy probable que yo pueda definir o influenciar en las políticas y en las decisiones de la empresa emisora. Y también lo que tengo que ver, la existencia o no de acuerdos que pudieran otorgar la dirección a algún grupo minoritario. Es decir, puede haber acuerdos de accionistas que puedan limitar mi influencia significativa, acuerdo de accionistas de los grupos minoritarios. Bien, entonces, estos son los aspectos cualitativos a que hacíamos referencia. Es decir, cuando yo, como profesional,
deba evaluar si corresponde o no corresponde aplicar el método, es decir, el método de cuando hay control es una situación cuantitativa, más de la mitad de los votos. Cuando hay control conjunto hay acuerdos escritos, es objetivo. Si hay un acuerdo escrito y me da la mayoría de los votos, se aplica el método. Pero acá fíjense que es más subjetivo, no es tan... son indicios, son pautas, no es objetivo. ¿Y qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder aplicar el BPP? Es decir, además de tener control conjunto de influencia significativa, debemos ver tres aspectos. Uno, la fecha de cierre y el periodo que abarca. Si los estados contables de la sociedad emisora deben tener la misma fecha de cierre y abarcar el mismo periodo que los estados contables de la empresa inversora. Es decir, lo ideal es que ambas empresas tengan misma fecha de cierre. Eso sería lo ideal. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Cuando yo adquiero la mayoría de las acciones, tengo una participación mayoritaria, es probable, porque sería mucha casualidad, que los cierres coincidan. Si no coinciden, bueno, con el tiempo deberé disponer la modificación del estatuto de la empresa emisora, cambiando la fecha de cierre de ejercicio para que coincidan. Moneda a emplear. Los estados contables de la empresa emisora deben expresarse en moneda de poder adquisitivo a la fecha de la cual corresponden. Y si están emitidos en otra moneda, deben convertirse en moneda argentina. Es decir, los estados contables tienen que estar en moneda homogénea, tienen que estar en moneda constante, es un tema que no entra en discusión, pero está establecido como una de las pautas que deben verificarse. Y respecto de las normas contables a emplear, el método debe aplicarse sobre estados contables de la empresa emisora que estén confeccionados con las mismas normas que aplica la empresa inversora en caso de que ésta ejerza control o control conjunto, o que estén confeccionados, los de la empresa emisora, con normas contables vigentes cuando la empresa inversora ejerce influencia significativa sobre la empresa emisora. Es decir, si hay control o control conjunto, ambas empresas tienen que aplicar las mismas normas contables, y si no, las normas contables vigentes. ¿Sí? Estos son los requisitos, los tres requisitos que se deben verificar para aplicar el método. ¿Qué pasa en el caso de que la fecha de cierre no coincida? Les comentaba recién, lo ideal es que coincidan, y si no coinciden, que con el tiempo se modifiquen los estatutos de la empresa emisora para que de ahí en más coincidan. Pero mientras tanto, eso lleva un tiempo, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Y también esto puede ocurrir al momento de la compra, al momento en que deba aplicar el método, que se verifican las situaciones que me llevan o obligan a aplicar este método. Si la fecha de cierre de ejercicio no coincide y no se cuenta con estados contables especiales a la fecha de cierre de la entidad inversora, se puede tomar los últimos estados contables emitidos por la empresa emisora. Es decir, si no coinciden, tomo los últimos estados contables emitidos por la emisora, siempre que la diferencia entre ambos cierres no supere los 3 meses y que la fecha de cierre de la emisora sea anterior a la fecha de cierre de la inversora. ¿Sí? Entonces, si esta es la fecha de cierre de la inversora, el cierre de la emisora tiene que ser anterior, con una antigüedad no mayor de 3 meses. Y si hay transacciones o eventos significativos para la inversora, esas transacciones entre la inversora y la emisora que hubieran modificado el patrimonio de la emisora y que hayan ocurrido entre la fecha de cierre del ejercicio de ambas, va a dar lugar a la realización de ajustes. Y como les comentaba recién, esto puede ocurrir en el transcurso de la empresa, de la inversión, de la empresa en marcha, o bien al momento de la compra, en cuyo caso los estados contables del cierre de la empresa emisora deberán expresarse en moneda constante, en moneda homogénea, al momento de la compra. Bien.
Medición de la inversión. La participación debe medirse aplicando sobre el patrimonio neto de la sociedad emisora la proporción de la tenencia en acciones en circulación que posee la sociedad inversora. Por ejemplo, si la empresa inversora tiene un 60% del capital de la empresa emisora, ¿cómo voy a medir la inversión? Aplicando el 60% sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Si los estados contables de la sociedad emisora estuvieran expresados en otra moneda, deben convertirse previamente a moneda nacional. Si la empresa emisora tuviera acciones en circulación que otorguen diferentes derechos patrimoniales o económicos, lo que se llaman acciones preferidas, o sea, no, las acciones pueden ser preferidas, pueden ser ordinarias o preferidas. Las preferidas son las que otorgan determinados derechos patrimoniales o económicos, por ejemplo, ser las primeras que se rescaten en caso de liquidación, etc. Dice, los cálculos del BPP y de la participación en el resultado deberán hacerse separadamente para cada uno de ellos, sobre la base de condiciones de emisión, sobre los distintos tipos de acciones en circulación. ¿Cómo se reconocen los resultados? De la misma forma en que medimos la inversión, aplicando la proporción que le corresponde a la empresa inversora sobre el resultado de la empresa emisora, neto de eliminaciones de resultados no trascendidos a terceros. Después vamos a puntualizar qué son los resultados no trascendidos a terceros y también lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Estos son resultados de operaciones entre las empresas, entre la empresa inversora y la empresa emisora, que aún no trascendieron a terceros, es decir, que no pasaron, digamos, no hubo operaciones posteriores respecto de los bienes que se transaron en esas operaciones. Los dividendos en efectivo o en especie no implicarán un resultado de la inversión, ya que en realidad reducen el BPP. Los dividendos en acciones no modifican cuantitativamente el patrimonio de la emisora. ¿Esto qué quiere decir? Como yo voy a medir la inversión en función de mi participación como inversora sobre el patrimonio neto de la emisora, y considerando que los resultados forman parte de ese patrimonio neto, cuando hay resultados positivos, por ejemplo en la inversora, el valor de mi inversión va a aumentar mi BPP. Ahora bien, si esa empresa emisora distribuye dividendos, de los cuales yo voy a percibir el 60%, para mí no es un resultado. ¿Por qué? Porque al distribuir esos dividendos, el patrimonio neto de la empresa emisora va a disminuir. Y si disminuye el patrimonio neto de la empresa emisora, como yo evalúo la inversión aplicando el porcentaje sobre ese patrimonio neto, mi BPP también va a disminuir. ¿Queda claro? Entonces, esa distribución de dividendos no es un resultado de la inversión. Esa distribución de dividendos modifica negativamente, si es un resultado positivo, obviamente, porque distribuye dividendos, modifica disminuyendo el valor patrimonial proporcional. Insisto porque esto es importante. Los dividendos en efectivo no implican un resultado, porque disminuye cuantitativamente el patrimonio. Y al disminuir cuantitativamente el patrimonio, disminuye la base de cálculo para ver mi participación. Entonces, no es un resultado, disminuye el BPP. Lo vamos a ver en los prácticos. Los dividendos en acciones no modifican cuantitativamente el patrimonio neto de la emisora. Recuerdan que lo vimos en inversiones temporarias. No hago ninguna registración contable. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto, el quantum del patrimonio neto, el importe total, no se modifica. Pasa una porción de resultados a incorporarse al capital. Entonces el pastel, como yo les ejemplifiqué cuando vimos los dividendos en acciones, sigue siendo del mismo tamaño. Bien. Continuamos.
Vamos a ver la medición inicial. El BPP básico es la proporción sobre el patrimonio contable de la empresa emisora en función de la tenencia de la inversora. Como comentábamos recién, yo tengo un 60%, esa inversión va a ser el 60% sobre el patrimonio contable de la empresa emisora. Ahora bien, ¿a qué vamos a llamar BPP total? Como contrapartida del básico que veíamos recién. El BPP total está conformado por el costo de adquisición y surge por sumatoria del BPP básico más ajustes que correspondan por aplicación del método. Entonces, el costo de adquisición va a estar integrado por el efectivo que entregamos, los valores razonables de los bienes que entregamos, o el valor diferido de pagos monetarios a efectuar con posterioridad. ¿Y cuál es el BPP total? Es el costo de adquisición. ¿Y cómo vamos a imputar ese costo de adquisición? Un BPP básico, que es aplicar el porcentaje sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Por esto vamos a aclarar lo que vimos recién, si no resultó claro. BPP básico es el porcentaje sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Lo vamos a llamar acciones BPP. Diferencia entre el BPP determinado sobre los valores corrientes de los activos identificables netos y el BPP básico. Lo vamos a llamar acciones BPP mayor valor bienes de uso, por ejemplo. ¿Esto cuándo será? Puede ocurrir, y es bastante común, que generalmente los bienes de uso en los estados contables, en la contabilidad de la empresa emisora, no reflejen los verdaderos valores de mercado, ¿no? Porque si bien van a estar ajustados por inflación, no necesariamente los valores expresados, ajustados por inflación, van a reflejar los valores de mercado, si es que no están adecuadamente contabilizados esos valores de mercado, como se puede hacer, y eso lo veremos oportunamente en el caso de bienes de uso. Pero bueno, puede ocurrir que no reflejen la realidad respecto del valor de mercado. Entonces, esas acciones, cuando nosotros estamos comprando las acciones, van a tener un mayor valor por la diferencia entre los valores contables de los bienes de uso y los valores de mercado de esos bienes de uso. ¿Por qué? Porque no están reflejados en el patrimonio neto, que es lo que va a determinar el BPP básico. Entonces, voy a tener un plus que está originado en el mayor valor de esos bienes de uso. Y aún así, puede haber una diferencia entre el costo total de adquisición, es decir, lo que estoy pagando, y la sumatoria de estos dos conceptos. Y esto puede haber una plusvalía o una minusvalía. Es decir, puedo estar pagando más que la sumatoria del valor básico de acciones BPP más acciones BPP mayor valor bienes de uso, o puedo estar pagando menos. Esto es lo que vamos a llamar valor llave. Y ahora lo vamos a explicar. Si no existe plusvalía o minusvalía, es un resultado de la inversión. Si yo pago de más, ¿por qué puede ocurrir? Porque tengo la expectativa, si es que existe la expectativa de que va a haber superutilidades futuras, es decir, utilidades por encima de lo normal para la actividad a la que se dedica la empresa, voy a tener un valor llave positivo. Es decir, pago más porque voy a tener una rentabilidad mayor que lo normal para este tipo de actividad. Si yo pago menos, puede ser porque existe una expectativa de que haya resultados por debajo de lo normal para este tipo de inversiones. Y siempre vamos a estar dentro de la alternativa de un valor llave positivo o de un valor llave negativo.
Ahora bien, si cuando yo, profesional, evalúo la operación que mi cliente, que es la empresa inversora, hizo, determino que no hay expectativas de superutilidades futuras, no hay expectativas de pérdidas futuras, deberé tomar un resultado de la inversión. Si yo pagué de más y no tengo expectativa de que vaya a haber superutilidades futuras, hice un mal negocio. Pagué de más lo que vale menos. En consecuencia voy a tener un resultado de la inversión negativo. Ahora bien, si yo pagué menos, yo hablo mi cliente, la empresa inversora, pagó menos y no hay expectativa, cuando yo hago el análisis, de que existan resultados o pérdidas, resultados por debajo de lo normal o pérdidas en los futuros ejercicios, mi cliente hizo un buen negocio, pagó menos lo que vale más. Y ahí tengo un resultado de la inversión positivo. ¿Queda claro? Sí, esta diferencia entre lo pagado y el BPP básico y eventuales valor de bienes de uso me va a determinar qué tratamiento contable le doy. Expectativas de pérdida de utilidades por arriba o por debajo de lo normal o pérdidas futuras es un valor llave. No se da esta circunstancia, es un resultado de la inversión positivo o si pagué menos o negativo si pagué de más. Esto tiene que ver con la medición inicial, ¿sí? Al momento de la compra. Bien. Repasamos, vemos la diapositiva y seguimos. Vimos recién que estas diferencias entre el BPP básico y el BPP total debemos analizarlas, deben someterse a un seguimiento posterior para determinar en qué periodos deben excluirse de la medida contable de la inversión y reconocerse un resultado a través de su depreciación. Es decir, si cuando yo compro tengo expectativas de que va a haber superutilidades futuras, es decir, tengo un valor llave positivo, deberé ir analizando periódicamente que esas expectativas se mantengan o no, o se modifiquen las expectativas en cuanto a plazo, porque eso me va a llevar a amortizar o no ese valor llave o dejar de reconocerlo. Si yo tengo un valor llave, cuando compré había una expectativa de superutilidades futuras que me llevó a pagar más y a reconocer como un valor llave positivo esa diferencia. Y al ejercicio siguiente, o a los dos ejercicios, o cuando fuere con posterioridad, razones de mercado determinan que desaparecen las expectativas de superutilidades futuras, ese intangible que yo tengo, tengo que amortizarlo en ese ejercicio. No puedo mantener en el activo ese valor llave porque no me representa nada, porque apareció un competidor con un producto mejor o similar y tengo que compartir el mercado y no voy a tener más utilidades por encima de lo normal. Entonces, tengo que hacer un seguimiento posterior para ver si en algún momento tengo que hacerlo, imputarlo parcial o totalmente al resultado. Y como vimos en el momento de la incorporación al patrimonio, es conveniente mantenerlo contabilizado por separado. Acciones de valor llave, acciones de BPP, mayor valor bienes de uso, para poder hacer el seguimiento y ver el tratamiento contable que debo darle en los ejercicios posteriores. Bien. Respecto del valor llave, cuando veamos ejercicios prácticos, a los efectos de que vean ustedes cómo se amortiza, vamos a establecer una pauta de amortización como si fuera un bien de uso, pero, insisto, por lo que comentaba recién, eso tiene que estar sujeto a un seguimiento permanente. Yo puedo decirle, bueno, si mi expectativa es que sean 5 años,
y amortizo un 20% cada año. Pero el segundo año capaz que aumentan las posibilidades de que tenga superutilidades, aumenta la expectativa, porque desapareció un competidor, por ejemplo, con lo cual voy a modificar la pauta de amortización y voy a amortizar en más tiempo, o al revés, se disminuye o tengo que eliminar el valor llave, o se mantienen las expectativas en forma permanente, en consecuencia no lo voy a amortizar. Es decir, eso lo tengo que ir viendo ejercicio a ejercicio. Acá vamos a ver un ejemplo. Dice que el 1 de enero del 2008, Dominante Sociedad Anónima adquiere el 70% del paquete accionario de Dominada Sociedad Anónima, compuesto totalmente por acciones ordinarias, no hay acciones preferidas, con derecho a un voto por acción. La situación patrimonial de Dominada a la fecha de compra era lo siguiente. Activos varios 10.000, bienes de uso 3.000, pasivos varios 4.000, patrimonio neto 9.000. Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo y el resto de bienes a sus valores corrientes. Es decir, acá fíjense, se va a dar una situación que va a implicar un ajuste porque los bienes de uso están valuados al costo y no valor corriente. Acá está el costo de reposición de capacidad de servicio de los bienes de uso a la fecha de adquisiciones de 4.000. Registrar la adquisición en los libros de Dominante teniendo en cuenta que se pagaron 10.000 pesos al contado. Entonces repasemos los datos. Adquiero el 70%. La empresa tiene activos varios por 3.000, bienes de uso por 3.000, si tengo un activo total de 13.000, pasivos por 4.000, por diferencia el patrimonio neto es de 9.000. Bienes de uso están valuados al costo y los demás bienes a valores corrientes, los activos varios, y el costo de reposición, vamos a valores de mercado de los bienes de uso, no es 3.000, no es valor de costo, sino que es de 4.000, y pagamos 10.000 pesos. ¿Cómo calculo el BPP básico? 70% que es mi participación sobre los 9.000 son 6.300 pesos. Calculo la diferencia del valor de los activos identificables de los bienes de uso. Considerando los bienes de uso, el activo es de 14.000 pesos. Recuerdan, 10.000 de otros activos más 4.000 de bienes de uso, menos 4.000 de pasivo, menos los 6.300 que tengo de participación de valor básico, me da 700 de mayor valor de bienes de uso, y la plusvalía, el valor llave es, yo pago 10.000, mi BPP básico es 6.300, mi mayor valor bienes de uso es 700, tengo un valor llave positivo de 3.000. Entonces el asiento es acciones BPP, acciones dominadas, sociedad anónima BPP, 6.300, BPP mayor valor bienes de uso 700, y acciones de denominada plusvalía o valor llave, que vamos a llamar 3.000 contra banco 10.000. Entonces, repasemos. El valor básico es el 70% sobre el patrimonio neto contable. Esto lo puedo calcular así, o directamente los bienes de uso valen 4.000 pesos a valor de mercado, menos 3.000 que era el valor de costo, hay 1.000 pesos de diferencia, el 70% de 1.000 es 700. Quizá lo vean más claro de esta forma. Esto es considerando total de activo, pasivo y el básico. Es lo mismo. Lo visualizamos tranquilos antes de pasar a la próxima diapositiva. Bien. Alternativa, sobre las mismas pautas y datos que teníamos, ¿qué pasa si pago 5.000 pesos en vez de 10.000? El BPP básico es el mismo, el mayor valor bienes de uso es el mismo, y acá, fíjense que pagué 10.000 pesos, perdón,
pagué 5.000 pesos, el valor del PPP básico más mayor valor bienes de uso es de 7.000, en consecuencia tengo un valor llave negativo de 2.000. Acciones dominada, sociedad anónima, minusvalía o valor llave 2.000 pesos. Mediciones posteriores al momento de la inversión. Deben hacerse a su BPP total, que en cada fecha incluirá un BPP básico y las porciones pendientes de reconocimiento en resultados de las diferencias entre el BPP inicial total y el BPP inicial básico. El reconocimiento de resultados debe basarse en criterios razonables que consideren el punto de vista de la inversora. Es decir, acá lo que vamos a hacer es reconocer la participación en el resultado de la empresa emisora. Vamos a ver cuáles son los cambios que se pueden producir en el BPP, las causas y cómo lo reconocemos. El resultado de la emisora en la inversora se reconoce como resultado de la inversión. La participación que tenga la inversora, el porcentaje de participación que tiene la inversora en el resultado de la empresa emisora, lo vamos a contabilizar como un resultado de la inversión. Si hay un área contabilizado como la empresa, por la empresa emisora, va a ser un área en la empresa inversora. Variaciones en saldo de revalúo y cuentas de resultado diferido, variaciones en igual sentido en cuentas de igual naturaleza. Declaración de dividendos en efectivo o en especie, disminución del BPP, por lo que les explicaba hace un rato. Si la empresa emisora distribuye dividendos, hay una modificación cuantitativa del patrimonio. En consecuencia, como el patrimonio neto es la base de cálculo de mi BPP, disminuye el patrimonio cuantitativamente, disminuye mi BPP. No hay resultado de la inversión. Distribución de dividendos en acciones no afecta, no hay registro contable. Ya lo vimos hace un rato y lo vimos en inversiones temporarias. ¿Cómo vamos a reconocer la participación en el resultado de la emisora? La sociedad inversora reconocerá como resultados la proporción que le corresponda sobre las ganancias y pérdidas de la emisora previa eliminación de los resultados originados en operaciones con esta última, es decir, operaciones entre ellas que no hubiesen trascendido a terceros, netos de su efecto impositivo. La participación en las pérdidas se reconocerá hasta que la inversión quede evaluada en cero, excepto intención de financiación de operaciones y compromisos de acuerdo. Yo voy a reconocer los resultados, obviamente, tanto en las ganancias como en las pérdidas. Y acá va a ser neta de resultados no trascendidos a terceros por operaciones entre ambas empresas. De esto también vamos a tener un ejercicio práctico puntual. Eliminación de resultados no trascendidos a terceros. Acá debemos distinguir, debemos analizar y ver cuáles son los resultados que están contenidos en los saldos finales de activos por operaciones de venta realizadas por la empresa emisora a la inversora. Deben eliminarse del resultado de la emisora a fin de determinar el resultado computable por la inversora para determinar su participación, y operaciones realizadas de venta de la inversora a la emisora deben eliminarse una vez computada la participación mayoritaria sobre el resultado computable según el inciso anterior. Después vamos a ver, volviendo sobre ese tema, ¿qué pasa acá cuando hay operaciones cruzadas? Si la empresa inversora, por ejemplo, emisora, le vende mercadería a la empresa inversora, la empresa emisora va a estar reconociendo un resultado de esa operación
Y si esa mercadería no se vendió en la empresa inversora, esa utilidad de la empresa emisora va a estar contenida en el precio de costo de esa mercadería que le compró y va a estar así reflejada en el activo. Entonces dice que acá se está duplicando de alguna forma ese valor. Suma como resultado de la emisora y está incorporado en el activo todavía. Por eso hablamos de no trascendidos a terceros. Dice que esa mercadería no se vendió aún, ¿no? Y a la inversa puede ocurrir lo mismo. Por eso hablamos de resultados no trascendidos a terceros. Son operaciones entre las empresas que todavía permanecen los bienes transados, los bienes que se intercambiaron, en el activo, en forma parcial o total, en el activo de la empresa que compró esos bienes. ¿Por qué razón se eliminan los resultados no trascendidos a terceros? Porque no son operaciones entre partes independientes y surgen de decisiones tomadas generalmente por la controlante. Y no eliminarlos puede permitir prácticas tendientes a mejorar la situación patrimonial o de los resultados de ambas empresas, por lo que les explicaba recién. Yo hago una operación de una venta a otra, la que vende reconoce un resultado y resulta que ese resultado está incorporado, se mantiene en el activo de la empresa inversora por un valor superior al que tenía antes ese bien en la empresa emisora. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos de mercadería en la empresa emisora y se lo vendo a 200 pesos a la empresa inversora, la empresa emisora tiene un resultado positivo de 100 pesos, pero esos 100 pesos están incluidos en el activo porque todavía no los vendió en mercaderías, en bienes de cambio, por 200 pesos. Como acá estamos hablando de analizar y evaluar el patrimonio de las dos empresas, fíjense, la empresa emisora va a tener 200 pesos en el activo y va a tener una participación, en el ejemplo que estamos viendo recién, del 70% de los 100 pesos que ganó la emisora. Y estamos hablando de una sola operación de una mercadería que valían 100 pesos antes de ser transferidas. Entonces estamos incrementando los resultados de la empresa emisora, la participación en el resultado de la empresa inversora y la situación patrimonial de la empresa inversora. Y acá vamos a ver cómo es el procedimiento de la eliminación de los resultados no trascendidos a terceros. Yo parto del resultado del ejercicio de la empresa emisora, le resto los resultados no trascendidos a terceros por operaciones de la emisora, sin ventas de la emisora a la empresa inversora. Eso me da el resultado de la emisora computable, neto de resultados no trascendidos a terceros. Le aplico el porcentaje de participación de la empresa inversora, en el ejemplo de recién era un 70%. Eso me da el resultado atribuible a la empresa inversora antes de la eliminación de los resultados no trascendidos a terceros por operaciones de la emisora a la inversora. Y le resto los resultados no trascendidos a terceros por operaciones al revés, de la empresa inversora a la empresa emisora. Y me va a dar el resultado atribuible a la inversora por participación en otras sociedades. Esto parece complejo, lo van a ver con mayor claridad en el ejercicio práctico. Eliminación de resultados no trascendidos a terceros contenido en el saldo final de los activos. Eliminación de resultados no trascendidos a terceros contenido en saldos finales de activos valuados al costo y originados por operaciones entre la empresa inversora y la emisora. Se eliminan totalmente si provienen de operaciones realizadas entre las mismas entidades del grupo económico, si hay control o control conjunto. En los restantes casos se eliminarán en proporción a la participación de la empresa inversora en la empresa emisora. Y el caso de bienes valuados a valores corrientes, determinados sobre la base de operaciones realizadas con terceros, según la RT 21, no debe practicarse eliminación alguna, porque
Estas fueron operaciones que ya se realizaron con terceros, y si algunas posturas doctrinarias sostienen que debe mantenerse el bien al valor corriente que corresponde al adquirente original y corregir los resultados por tenencia. Y acá tenemos, a modo de síntesis, las participaciones en entes societarios, análisis en función del destino más probable. Si la decisión es venderla en el corto plazo, se clasifican como inversiones temporarias. Si cotizan públicamente, el valor de incorporación, el valor de cotización más gastos de compra menos dividendos declarados pendientes de cobro. Si no cotiza en bolsa, costo de compra menos dividendos declarados pendientes de cobro. Medición en un momento posterior, valor de cotización menos gastos de venta, es decir, BNR, menos dividendos declarados pendientes de cobro, que los voy a tener que devengar, y si no cotiza, el valor neto de realización. ¿Qué resultados reconoce? Dividendos ganados y diferencia de cotización, y estos, como no cotizan, únicamente dividendos ganados. Otro destino distinto a la venta en el corto plazo, es decir, la intención del ente es mantenerlo en el corto plazo, el tratamiento es inversiones permanentes. Tenemos que ver si hay situación de control conjunto, influencia significativa, valor de incorporación es BPP, medición posterior es BPP, resultado de la inversión es, el resultado que reconoce es el resultado de la inversión, y si no cotiza, lo mismo, BPP a la incorporación, BPP a la medición posterior y el resultado de la inversión. Si no hay control conjunto, influencia significativa. Si cotiza públicamente, lo mismo que las temporarias, cotización más gastos de compra menos dividendos declarados pendientes de cobro. Si no cotiza, costo de compra menos dividendos declarados pendientes de cobro. Medición posterior al costo y resultados a reconocer, dividendos ganados en ambos casos. Y acá vemos la síntesis comparativa, cómo registramos si son inversiones temporarias o inversiones permanentes. Acciones con cotización temporarias, acciones con cotización, dividendos declarados pendientes de cobro. Si es permanente, acciones BPP, acciones BPP mayor bienes de uso, o acciones BPP mayor, valor llave. Al cierre voy a tener acciones con cotización, a diferencia de cotización si la cotización aumentó, o sea, puede ser ganancia o pérdida. Y acciones BPP, resultado de la inversión, o al revés, si es pérdida. Participamos en el resultado del emisor. Declaración de dividendos en efectivo o en especie, dividendos a cobrados a dividendos ganados, en el momento en que se declaran. Y en el caso de BPP, dividendos a cobrar, acciones BPP, porque disminuye el valor de mi inversión, dado que disminuye el quantum del patrimonio neto. Y dividendos en acciones, no hay registros de ninguna naturaleza. Bien, estos títulos públicos ya lo vimos, así que vamos a discontinuar y terminar con el tema de inversiones. Muchas gracias. Cualquier duda estamos a disposición en el campus.